Hola, buenas y bienvenido a Conectando Culturas. Bien, automatización e inteligencia artificial. Dos conceptos que están muy activos hoy en día. Es por ello que lo que vamos a estar viendo hoy es cómo crear procesos automatizados en tu red, en tu MikroTik o en tus dispositivos. Para el ejemplo vamos a ver cómo hacer procesos 100% automatizados en MikroTik mediante Python. ¿Ok? Realmente esta no es una clase orientada a nuevos programadores, sino que tiene que tener las bases de programación para entender el código que vamos a escribir a continuación. Estamos hablando nada más y nada menos de Python y una librería o biblioteca que se llama Paramiko. Con esta biblioteca vamos a lograr generar un cliente SSH que luego puede ser trasladado a un ejecutable y poder hacer acciones automáticas y ejecutables en tu MikroTik, ¿sí? A esta altura de los videoprogramas en Conectando Culturas ya tienes que saber bien lo que es un servidor SSH, y lo que vamos a hacer a continuación es un cliente SSH. Conocimientos mínimos de programación es lo que tienes que tener, o al menos estar muy atento y prestar atención. Primero que nada vamos a abrir acá el editor de código para Python. Y lo que vamos a estar haciendo a modo de ejemplo es la automatización de realizar algo por SSH, sin que nos pida las credenciales, ni el puerto, ni la contraseña, y sin que nos pida nada, que automáticamente haga un proceso. Cree, por ejemplo, un usuario en PPPoE, guarde un listado de información, envíe o compare direcciones IP o vea si hay una DNS, encienda o apague el MikroTik, apague o prenda una PC. Vamos a hacer una automatización de cualquier cosa con Python. Bien, primero que nada te recomiendo que busques un editor y bajes Python para que luego puedas compilar este programa y puedas entender todo lo que vamos a estar haciendo. Se trata de automatización en redes en general, pero vamos a aplicar a MikroTik. Pero este servidor cliente que vamos a trabajar es aplicable a cualquier entorno de red, ¿sí? Bien, en Python primeramente vamos a estar agregando, como dije antes, la biblioteca Paramiko, ¿sí? Para ello colocamos import Paramiko, ¿ok? Y también vamos a estar importando, ¿sí? Import time. Ya vamos a ver más adelante por qué importamos time. Paramiko sería la biblioteca y time sería, por otro lado, la biblioteca que nos va a permitir hacer pausas secuenciales en el transcurso del código automatizado. ¿Ok? Es importante hacerlo ya que Python tiene una velocidad muy aguda de procesamiento de datos. Entonces por ahí tenemos que hacer pausas manuales para que toda la automatización sea correcta, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con Paramiko y la inicialización de este cliente SSH totalmente automatizado. Vamos a inicializando, ¿sí? Inventando un nombre y dándole el valor exacto de Paramiko.ssh client, ¿sí? Recordemos que en Python las mayúsculas y las minúsculas tienen sensibilidad, así que no podemos colocar minúsculas en donde van mayúsculas, ni esto mismo a la inversa. Mediante esta línea ya hemos iniciado el cliente, ¿sí? De Paramiko SSH para hacer la automatización que estábamos hablando, y lo que vamos a hacer ahora es indicarle que confíe en las credenciales que le va a estar pasando el programa. Para ello vamos a hacer lo mismo que antes, solamente que vamos a iniciar una función que se llama, vamos a colocar ahí, set-missing-host hey police, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que cuando se inicialice el código y lo pasemos a un ejecutable o lo compilemos con Python, directamente no nos
haga esa pregunta que sabe aparecer en PuTTY, si es que alguna vez ha utilizado PuTTY para iniciar sesión en modo cliente, del tema de la contraseña. Así que de esta manera nos evitamos que nos haga esa petición cuando ejecutemos el código. Para ello, entre paréntesis ponemos parámico.auto add policy, ¿ok? Estamos dándole esa política de automatización para que no nos indique si la contraseña es cifrada o si la contraseña la tiene que sacar de otro host, etcétera, etcétera. Que directamente la tome de nuestro programa y confíe en ella, ¿sí? Bien. Lo próximo que tenemos que hacer en Python es crear un diccionario, ¿sí? El diccionario va a ser lo que va a traer los identificadores de conexión para el cliente SSH que estamos programando y que luego podrá automatizar cualquier tipo de tareas. Como bien lo hablamos hace unos segundos, crear usuarios en PPPoE, crear interfaces, cambiar rutas de acceso, porque estamos en una época en que automatizar es la clave. Ya la inteligencia artificial se está encargando de muchas cosas y es hora de que también nosotros automaticemos en conjunto con ella procesos en MikroTik. Así que bien, vamos a crear un diccionario llamado router, ¿sí? Y dentro de este diccionario lo que vamos a estar haciendo es crear lo que hablé anteriormente, que es el hostname, el port, el nombre de usuario y la contraseña. Para ello vamos a utilizar dentro de lo que es la sintaxis de Python, hostname, ok, finalizamos ahí, colocamos dos puntos, comillas e inicializamos la IP. Para el ejemplo vamos a estar utilizando un MikroTik que tenemos conectado ahora mismo al equipo, en donde vamos a estar creando automatizaciones inmediatamente, ¿sí? Colocamos el hostname que va a ser 10.1, que si lo vamos haciendo práctico y analizamos esta línea y esta IP, que es el host, vamos a estar hablando literalmente de este equipo, que es el 10.1, y vamos a estar haciendo automatizaciones dentro de este MikroTik, ¿sí? Así que lo que veamos en código Python, ¿ok?, va a ser exactamente lo mismo que haríamos en una consola SSH para realizar cambios en nuestro MikroTik. Como si iniciásemos PuTTY, por ejemplo, colocásemos el IP del router, ¿sí? Nos logueásemos y todo esto automático. El login, el usuario, la contraseña y las instrucciones, como puede ser una instrucción básica, imprimir, ¿sí?, las interfaces. Todo esto va a ser automático, de modo que puedas tener muchos archivos automatizados que vayan haciendo cosas automatizadas, como apagar un router board, iniciar un video en una pantalla, colocar música de alerta de error en una puerta de enlace y hacer lo que quieras, pero automatizado, sin que te pidan ningún tipo de valor el equipo, ¿sí? Bien. Recordemos que esto es el lenguaje de programación y no hemos visto en Conectando Culturas el lenguaje de programación, pero sí hemos visto scripting. Scripting es todo lo que se puede ejecutar sobre una consola, como puede ser por ejemplo esta, ¿sí? Así que bien, vamos a seguir avanzando y todo lo que ejecutemos en nuestro automatizado script de Python va a ser equivalente a cualquier cosa que se introduzca en la terminal, esta de Weebbox o en SSH. Vas a seguir entendiendo a lo que voy mientras avancemos con este video programa. Te indico que vas a poder automatizar cualquier cosa una vez que terminemos este código fuente y luego este código fuente lo puedes trasladar a cualquier entorno como un ejecutable para Windows, PHP, etcétera, etcétera. Bien. Estábamos con el tema del hostname, ¿sí?, que va a ser 10.1 como te estaba mostrando anteriormente. Estamos creando un diccionario llamado router, ¿sí? Vamos a colocar ahora el puerto por el cual se va a comunicar, literalmente, ¿no?, que va a ser el puerto 22. Te estarás preguntando por qué colocamos el puerto si ya sabemos que el puerto SSH es el 22. En muchos videoprogramas de Conectando Cultura hemos visto cómo los puertos por seguridad es recomendable cambiarlos, ¿ok?
Así que por eso es que vamos a estar indicando el puerto. Aunque no lo colocásemos, de igual manera, Parámico estará tomando el 22 por defecto. Pero lo vamos a dejar colocado por una cuestión de familiarización con el código, ya que esto no está orientado a programadores, aunque te recomiendo ampliamente que sigas investigando Python, ¿sí? Bien, luego del puerto vamos a colocar el username, ¿ok? Username, comillas, y va a ser admin, que va a ser con el que nos vamos a loguear en este equipo MikroTik, ¿ok? Estamos haciendo un código automatizado en Python de la mano de Parámico para poder iniciar cosas automáticas en este router MikroTik. Así que sigamos, username admin, y vamos a colocar el password, ¿sí? Entre comillas también, por más que sean letras. Recordemos que en programación los enteros no van con comillas, pero para este caso, al ser neto lo que vamos a inicializar, vamos a escribir comillas. Muchas veces porque las contraseñas están expresadas alfanuméricamente y muchas veces con muchas situaciones en las cuales mezclamos mayúsculas, minúsculas y números. Vamos a colocar para el ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agregamos las comas obligatorias dentro de lo que viene a ser un diccionario en Python, ¿sí? Y vamos a estar cerrando la llave. De esta forma ya tenemos los datos de acceso para Parámico a la hora de ejecutar el cliente SSH que vamos a inicializar con Python. Pero recuérdalo que puedes iniciarlo en cualquier lugar, ya que Python se amolda a cualquier plataforma, como puede ser un ejecutable, Java o Kotlin en los propios entornos de Android Studio, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con el código, ya tenemos los datos de inicialización, el SSH inicializado, ¿sí? Hablando de la teoría, ya tenemos que acepte que nosotros le vamos a dar los datos de conexión, que son estos, ¿sí? Y vamos a pasar a la instancia en la cual vamos a ver un mensaje en pantalla para poder estar guiados, ¿sí? De qué estamos haciendo, y vamos a colocar literalmente conectando a, y vamos a colocar 2 puntos espacio, y vamos a hacer una sí. Bien, perdón. Vamos a agregar el signo más para unir strings, y vamos a colocar router, que es el diccionario que estamos viendo, y dentro de router vamos a ver el host name, de modo que de modo intuitivo te estarás dando cuenta que lo que va a decir en pantalla es conectando a el host name, que es este. Cuando tú lo modifiques para realizar tus pruebas y tus automatizaciones en tus equipos, no hará falta que modifiques más nada del código siguiente, ¿ok? Bien. Vamos a inicializar ahora la conexión con los datos. Hemos inicializado el cliente, pero todavía no nos hemos logueado, con lo cual vamos a colocar ssh-cliente, ¿sí? .connect. Abrimos los paréntesis y vamos a poner 2 asterisco y un router, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo acá? Le estamos pasando el valor 0, 1, 2 y 3 a la instrucción de abrir la conexión y el login dentro de router. Es decir, vamos a estar inicializando el diccionario para que se conecte al MikroTik, ¿ok? Bien. Una vez que ya tenemos hecho este apartado, que estoy tratando de ir lo más lento posible para que no nos perdamos de nada, vamos a imprimir también en pantalla si hemos tenido éxito en la inicialización de lo que viene a ser el cliente SSH en Python de la mano de Parámico. Para ello vamos a estar ingresando los datos print, ¿sí? Para mostrar algo en pantalla sencillamente, que va a ser un valor booleano, va a ser un true o un false, sabiendo que true va a ser para saber que la conexión fue exitosa y false va a ser para saber que la conexión no ha tenido éxito. Por ende, vamos a colocar print ssh -cliente, ¿sí? Punto get transport,
¿sí? Estas son funciones concatenadas de Python, ¿ok? Abrimos y cerramos los paréntesis y vamos a poner punto is-active. ¿Qué vamos a estar haciendo con esta línea? Esta línea lo que nos está indicando es un valor true para la conexión exitosa por medio de estos valores, o un valor false si alguno de estos valores no es correcto o por algún motivo no se puede concretar el login en el SSH client. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Bien. Ya tenemos esta línea lista y ahora vamos a abrir stdin, stdout, stderror. ¿Ok? Esto es para almacenar, ¿sí?, los datos que vayamos a tener por parte del cliente SSH que estamos programando en Python. ¿Ok? Y también va a ser para que ejecutemos algo y se almacene en estas, digamos, variables, para no hacerlo complicado, ya que no estamos haciendo programación de lo que vaya a suceder. Vamos a hacer igual a ssh-cliente punto exec-command, ¿ok? Y dentro de esto vamos a estar ingresando entre estas comillas, estos apóstrofes, lo que queremos hacer dentro del MikroTik, es decir, dentro de este MikroTik al que nos hemos logueado. Aquí tranquilamente podríamos colocar interface print para imprimir una interfaz, pero eso sería ver un dato. O podríamos, por ejemplo, estar agregando, ¿sí?, un cliente PPPoE, o hacer un reboot del equipo, o habilitar un script. Lo que vamos a estar haciendo para este ejemplo de automatización es lo siguiente. Bien, retornando, les pido disculpas, pero últimamente me está haciendo fallas la cámara, con lo cual por ahí como que se congela la imagen. Así que bueno, continuemos. Habíamos dicho que dentro de este segmento vamos a estar colocando el código automatizado que querramos que se realice en nuestro MikroTik. Estoy siendo muy literal, chicos, en esto. Podemos hacer cualquier tipo de automatización como si estuviésemos dentro de una consola SSH automatizada, ¿sí? Así que bien, vamos a colocar para el ejemplo justamente que este programa en Python nos vaya creando una nueva interfaz PPPoE. O sea, cualquier cosa que se pueda hacer mediante PuTTY o mediante un script. De hecho, podríamos pegar cualquier tipo de script aquí y trabajar mediante Python con programas automatizados, ¿sí? Así que a prestar mucha atención en esto, porque de esto se trata el futuro en las telecomunicaciones y, bueno, para este caso MikroTik. Bien, como decía anteriormente, para el ejemplo vamos a estar iniciando una nueva interfaz PPPoE dentro de este equipo MikroTik, ¿sí?, que tenemos aquí. Así que bien, vamos a colocar. Estoy viendo la cámara acá, que no se vaya a volver a tildar. Vamos a colocar acá, como si estuviésemos trabajando literalmente sobre una terminal o sobre PuTTY, cualquier cliente SSH, porque lo que estamos programando acá es un cliente SSH que a la vez haga todo automáticamente, ¿sí? Y de esta forma hagamos lo que querramos dentro de nuestro MikroTik. Interfase PPPoE _medio client, ¿sí? Add en interfase, que es la header 1, ¿sí? Y como nombre, para darle un nombre, ejemplo de, bueno, vamos a poner ejemplo de PPPoE, ¿sí? Para no hacerlo tan largo, no sea tan largo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos dando la instrucción que vaya a interfase PPPoE client, ¿sí? Acá le puse en español. Add para agregar sobre la interfase header 1
una interfaz llamado ejemplo PPPoE. Y de esta manera ya podríamos dar por cerrado el cliente SSH. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Introduciendo SSH, como veníamos programando, _cliente, .close y finalizado, ¿sí? Si este programita va bien, al compilarlo, al trasladarlo a otra plataforma o lo que sea, se hará automáticamente la integración de una nueva interfaz llamada, como le dimos el nombre acá, ejemplo de PPPoE. Así que bien, vamos a compilar el programa. Nos pide que lo guardemos, le vamos a colocar por ejemplo Paramico en MikroTik, ¿sí? Y bueno, la extensión .py la hace automáticamente, .py. Bien, ahí se va a estar cargando y vamos a compilarlo en Python y vamos a ver qué pasa en el equipo al que hemos estado haciendo alusión. Como podemos ver aquí abajo, chicos, tenemos el conectado a 192.168.10.1, que es exactamente la referencia a la que hemos hecho en esta línea de código, ¿sí? Recordemos que estamos sacando de el diccionario router el hostname, que es 192.168.10.1. Así que bien, tenemos la primera instrucción hecha de modo correcto. Como segunda instrucción tenemos lo que habíamos hablado anteriormente, que era si es activa la conexión y exitosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Luego de hacer la conexión con los datos, como aquí vemos, mostramos en pantalla si era exitosa o no. Esto nos va a devolver un valor true o false. En el caso que sea true, va a ser que tuvo éxito. Y como aquí vemos, ¿sí? Fue true. Con lo cual, ¿sí? No estamos teniendo problemas para generar la conexión. Así que bien, si todo está correcto, al ir a nuestro MikroTik, automáticamente se tiene que haber creado un ejemplo de PPPoE. Vamos a comprobarlo. Acá tenemos el MikroTik, ¿sí? Y vemos que se ha creado de modo automático mediante Python, ¿sí? El ejemplo de PPPoE. Como tenemos este ejemplo de PPPoE, podemos hacer cualquier cosa, ¿sí? Que podamos hacer en esta terminal, ¿sí? Cualquier cosa que hagamos en esta terminal o por SSH lo vamos a poder estar automatizando dentro de este código, que te lo voy a estar dejando en el primer comentario de la caja, ¿sí? El primer comentario va a ser este código. Bien, ¿qué más? Ya que hemos llegado hasta este nivel, te puedo decir que acá estamos introduciendo un dato. Hace de cuenta que esto es la consola SSH, como si estuviésemos en PuTTY o aquí en una terminal de Winbox. Es decir, es lo mismo que estar ingresando código mediante una SSH común, solamente que lo que tenemos de positivo es que no tenemos que abrir PuTTY, no tenemos que loguearnos como lo estamos haciendo en este momento, ¿sí? No tenemos que ingresar contraseñas y no tenemos que ingresar código, todo lo hacemos automático. La idea es automatizar, como dije apenas comenzó el videoprograma. Y aquí lo que hagamos, ¿sí? Va a ser literalmente lo mismo que vamos a hacer acá en Python. Bien, ya que hemos llegado a esta instancia, te voy a estar mostrando cómo hacer que tu programa también te dé información a ti, a vos. Te indique lo que hizo, lo que no hizo, te pide ingresar algo o no ingresar nada. Pero en este caso es automatizado. Podemos exportar esto donde queramos y Python es compatible con todos los lenguajes, ¿sí? Incluso podemos hacer ejecutables para Windows, como les mencioné anteriormente, o migrarlo a Android y generar programas para móviles que hagan esto, chicos. La idea es acá jugar con su imaginación y crear todo tipo de automatización, ¿sí? Bien, vamos a ver qué podemos hacer. En este caso estamos introduciendo información, pero vamos a ver cómo tomar información para que luego nuestro programa nos muestre, ¿sí? Con este cliente que hemos programado en Python. Vamos a borrar aquí, que esta es la parte principal, y vamos a colocar, por ejemplo, interfase print, ¿ok? Que si lo hacemos en este lugar,
Vamos a volver a donde estábamos antes. Interfase. Print. Vemos que nos muestra todo lo que tenemos en interfaces, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo en nuestro programa. Interfase print. Pero ahora tenemos que agregar otro código para que nos muestre la información, ¿sí? ¿Te acordás que te había comentado que en Python es demasiado rápido el tema del procesamiento de datos? Bien, es por ello que tenemos que utilizar time, ¿sí? Para hacer pequeños sleep, que es parar el programa por 1, 2, 3, 10 o los segundos que queramos. Para ello vamos a hacer un time sleep de 1 segundo para darle tiempo a que imprima en la pantalla del programa el contenido que le hemos solicitado, que es interface print, ¿ok? Bien, una vez que ya le dimos a time sleep, ¿sí? Vamos a crear una variable en donde almacenar esta información de la mano de stdout, ¿ok? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, resultado igual a stdout. Recordemos que out es la salida de información. Punto read, que es la función para tomar lo que nos devuelva, y a la vez lo vamos a transformar en cadena con decode, ¿ok? Estoy explicando un poquito la parte de la programación para la gente que directamente se haya descargado un editor de texto, un editor de código o en el mismo bloc de notas y lo pueda compilar. Por eso es que un poco tengo que explicarlo. Y ahora, como bien imaginarás, vamos a colocar print, ¿sí? Y vamos a ingresar entre paréntesis el resultado. Es una forma de que se entienda mejor que estamos ejecutando una variable, ¿sí? Bien. Presionamos F5 para iniciar este programa, que te vuelvo a decir como siempre, lo vas a poder estar haciendo en cualquier plataforma, ya que Python es compatible con todo. Y bien, ¿qué estamos viendo? Que se está mostrando esta parte del equipo MikroTik que tenemos en ejecución aquí detrás. Este equipo puede estar en cualquier parte del mundo, obviamente, y a este tipo de programa lo podemos hacer automáticamente. De hecho, nos está mostrando el ejemplo de PPPoE que creamos hace unos momentos detrás de escena. Así que, bien. Me pareció muy importante crear esto, ¿sí? Con el conocimiento que tengo de Python. Y asociarlo a MikroTik por una cuestión de que, como hemos visto en videos pasados, hemos estado hablando mucho sobre automatización, inteligencia artificial, bot de WhatsApp, bot de Telegram que nos envía información de nuestro MikroTik, etcétera, etcétera. Con lo cual me veía obligado a utilizar alguna plataforma para poder explicar un poquito más a fondo de qué va esto de la automatización. Ya sabemos que con ChatGPT todo está literalmente hecho para que el humano no intervenga. Entonces me pareció útil comenzar a hacer automatizaciones de este tipo para que usted pueda seguir aprendiendo y sobre todas las cosas mejorando en su red. Recuerda que a esto lo puedes hacer bajando Python y con un bloc de notas y ejecutando el código, haciendo un ejecutable o migrándolo a un archivo de tu celular. Es programación pura. Así que sin más, cualquier duda que tengas, sugerencia, te voy a leer en los comentarios. Y te pido que si este contenido te sirve, le des al me gusta y compartas lo que hacemos en este canal. Un abrazo gigante y nunca, pero nunca dejes de aprender. Chao.